Antonio Muñoz Molina, buenos días. Hola. Usted ha sido descrito en una entrevista como un autor itinerante. ¿Cómo es la vida de un escritor español que vive en Estados Unidos, que vive en Nueva York? ¿Y qué ha aportado el vivir en Nueva York a su producción literaria, a su obra literaria? Bueno, lo primero que aporta ese vivir de un lado a otro, ¿no? Es una doble perspectiva, ¿no? Porque cuando estás en España estás comparando lo que ves en España y en Europa con lo que hay en Nueva York. Cuando estás en Nueva York estás pensando en Europa, ¿no? Entonces yo creo que eso te da una riqueza de mirada, ¿no? Te hace ver lo que falta en cada sitio y lo que es importante, y a lo mejor si no sales de ese sitio nunca lo vas a valorar, ¿no? Y luego también me permite otra cosa, que es el sumergirme en otra lengua, como la lengua inglesa. Creo que eso es muy educativo para un escritor, ¿no? Porque te vuelve más consciente de lo que es una lengua, ¿no? Pero curiosamente otra ventaja que tiene es sumergirse en la lengua española, porque en Nueva York vive gente de todos los países de América Latina, ¿no? Entonces, paradójicamente, una de las grandes ventajas de vivir en Nueva York es vivir rodeado por la lengua española, ¿no? Desde 1995 usted es un miembro de la Real Academia Española y además ha sido el director del Instituto Cervantes de Nueva York. Y entonces la pregunta es, ¿se considera un representante de la cultura española en el mundo? ¿Y cómo además su obra literaria, su producción ha sido recibida en los países fuera de España? Yo creo que uno no es un representante de nada, ¿no? Tú haces, el que lee un libro tuyo no lo lee porque eres español, lo lee porque le gusta, no lo lee porque se identifica de una manera muy íntima, ¿no? Entonces, evidentemente, soy un escritor español de una cierta época y es inevitable que represente, que haya en mí cosas que son representativas de mi país, de mi generación y todo eso, ¿no? Pero yo prefiero creer que la relación que establece el lector con la literatura es mucho más personal y menos colectiva, ¿no? Es decir, tú no lees a un símbolo, tú lees a un escritor, y ni siquiera lees a un escritor, lees un libro, ¿no? Entonces me gusta esa parte concreta, ¿no? Del modo en que es recibida la literatura de uno, porque además una cosa que yo he observado es que la gente aficionada a la literatura se parece mucho, ¿no? Entonces dices, ¿en qué se parece un lector alemán a un escritor, a un lector francés, un lector italiano o israelí? No hay grandes diferencias, porque tienen en común una cosa muy poderosa, que es el amor por la literatura, ¿no? Sabemos que en noviembre va a salir su última novela, Como la sombra que se va, que narra el asesinato de Martin Luther King. ¿Y por qué decidió dedicarse a este asunto, a este tema? Porque descubrí que su asesino había pasado 10 días en Lisboa. Entonces eso me intrigó muchísimo, ¿no? Porque uno no asocia el asesinato de Martin Luther King con Lisboa, ¿no? Y Lisboa es una ciudad muy importante para mí. Entonces, de esa curiosidad de saber qué había pasado, de ahí surgió la novela, ¿no? Última pregunta. En su opinión, ¿es importante para un escritor poder hablar de su obra en una universidad, o sea, como la nuestra, Universidad Católica del Sacro Cuore, donde hay estudiantes que estudian literatura, que se ocupan de literatura? Entonces, ¿qué le recomendaría a un estudiante español, a un estudiante apasionado de literatura española al que le gustaría llegar a ser escritor? Leer mucho y escribir mucho, y fijarse mucho en la realidad, ¿no? Ir por la calle, en vez de ir mirando la pantallita del iPhone, ir mirando a la gente, ¿no?